37 minutos han pasado de las 12 del mediodía y como todos los miércoles vamos a analizar, por cierto, también lo que pasa en los mercados. ¿Te acordás que el día lunes, incluso ayer martes, en algún momento dijimos está todo muy tranquilo, venía muy tranquilo el dólar, venía el riesgo país por abajo de los 500 puntos, tampoco es que se ha disparado a las nubes, pero hay mucho para hablar. ¿Por qué? Porque durante todo este enero habrás estado escuchando, y ya lo veníamos escuchando desde fin del año pasado, el tema del oro y demás, y sin embargo, anteayer lunes, se derrumbó estrepitosamente y están pasando cosas que de verdad muchas veces desconciertan, pero por suerte nosotros este año también vamos a hacer contacto todos los miércoles con Ignacio Chocobar Molina, que nos va a explicar cómo enfrentar todas estas situaciones y aquellos que son inversores, cómo poder aprovechar cada una de las situaciones para poder por lo menos conservar nuestro capital y por qué no también incrementarlo. Está en línea Nacho, feliz año, buen 2026, gracias por atendernos y por unirte nuevamente al grupo del Repasador este año. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Josi? ¿Todo bien? Mucho gusto de estar acá. ¿Se me escucha bien? Pero muy bien, perfectamente bien, está saliendo fuerte y claro. Qué bueno, me alegro. Bueno, como vos dijiste, muchísimas novedades para comentar, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Pero bueno, como vos lo dijiste, yo me entero y me doy cuenta de que estos temas son relevantes para la gente porque recibo consultas de clientes. Claro. Consultas que me hablan y me dicen, che, Nacho, invierto en oro. Ajá. ¿Qué onda el oro? Está subiendo mucho, la plata, los metales preciosos. ¿Qué está pasando y por qué pasa todo eso? ¿Vos, si tuviste la misma percepción como periodista de Tal que cual. hay novedades de ese frente? O que contame qué es lo que vos viste en ese sentido, Por qué es lo su, que se escuchó. por supuesto que sí. Mirá, no solo que tuve esa misma percepción, sino que me perseguía una situación y es que decís, bueno, el oro, ¿no? Que sube y todo lo demás. Y entonces veías distintos youtubers, especialistas en el mundo de las finanzas, incluso algunos internacionales que decían todavía tiene mucho margen como para seguir subiendo, y entonces te dicen no, y hay otros que entrabas y te decían no, está en un pico histórico y demás, y entonces no sabías, con esta famosa cuestión de qué momento de la curva entrar y demás. Veía mucho material sobre eso, el oro, bueno, decís el oro no, la plata, ¿cómo hago? Las joyas, si comprás, si no comprás, si tiene que ver con las joyas, si comprás lingotes, si comprás a través de las aplicaciones. Bueno, todo eso me persiguió como dudas durante todo este momento y digo, cuando uno no sabe qué hacer, no hay que hacer nada y voy a esperar a hablar con los especialistas y por eso estamos hablando con vos, Nacho. Ok, perfecto. Bueno, mira, para encontrar una respuesta, o sea, hoy la idea del programa es dar una respuesta a por qué está pasando todo eso, por qué Ahí puntualmente va. los metales preciosos suben de precios, qué Bien, pasó el viernes, porque el viernes puntualmente el oro cayó un 10% en la bolsa, ya vamos a explicar por qué el oro cotiza en la bolsa y por qué se puede invertir en oro, uh-huh. y la plata un 35%. Oh, Entonces, todos esos son números, no son comunes, son números que obviamente llaman la atención, pero básicamente, Josi, para entender este tema, para ver qué es lo que está pasando con el dólar en el mundo, porque eso es en realidad lo que está pasando, hay problemas con el dólar en el mundo, uh-huh. cómo nos afecta a los argentinos. Para entender eso hay que entender muy brevemente, y ahora para eso estamos acá, para explicarlo, cómo funciona la macroeconomía y el mercado de dinero en el mundo, y el Bien. rol de los bancos centrales en este juego. Suenan temas muy complejos, suenan temas muy lejanos, pero como yo te he comentado, lo decía mañana, si sos argentino lo vas a entender. Porque es una película, vamos a ver, no la voy a spoilear, pero a medida que la voy comentando ahora, si sos argentino y estás escuchando esto, te va a sonar esto. No te va a sonar una película desconocida, te va a sonar algo muy frecuente incluso, muy reciente. Así que Bien. bueno, todo esto, a ver, las monedas en el mundo no solamente sirven de intercambio de bienes y demás, sino que sirven en algún caso como reserva de valor y como unidad de cambio. En ese caso, hay unas monedas que son más referencia que otras, y eso sin duda el dólar lo es. Uh-huh. Por una cuestión histórica, por una cuestión de que todas las transacciones, la mayoría de las transacciones del comercio internacional se realizan con dólares, es reserva de valor para muchos países y demás. Entonces, una vez entendido previamente eso, y eso los argentinos lo entendemos bien, porque cuando veíamos que nuestra moneda estaba perdiendo valor,
el argentino va y compra dólares. Dólares. Entonces, eso en el mundo funciona así también. Ahora bien, la Fed es, por así decirlo, el Banco Central de Estados Unidos, y voy a decir qué tiene que ver. Es la gran institución que está detrás de todo eso y de cuidar el poder de compra del dólar, por así decirlo. ¿Sí? Y también gestionar la oferta y demanda de dólares en todo el mundo, porque esto es importante que la gente lo sepa. La moneda, así como es un bien más de la economía, el dólar, el real, el yen, lo que sea, y por lo tanto tiene, si es un bien más de la economía, tiene su oferta y tiene su demanda. Es decir, hay gente, mercados y empresas que quieren tener más dólares o que quieren tener menos dólares. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que entendemos ese es el quid de la cuestión, ¿qué es lo que pasó? La Fed, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, realiza movimientos para justamente expandir la cantidad de dólares, expandir su ojo de balance, se dice, y contraerla. Y vos me vas a decir, ¿y qué carajo tiene que ver eso y por qué me está explicando eso? Porque son mecanismos que ellos tienen, que el Banco Central y todos los bancos centrales, digamos, tienen para ir controlando la economía. ¿A qué me refiero? Cuando la economía crece mucho y hay la economía está muy potente, vos tenés que tener cuidado ahí que la inflación no se te pique. Claro. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, la Fed podría optar, por ejemplo, para sacar dólares del sistema y mantener la inflación controlada. Y al contrario, por ejemplo, cuando hay recesión, o sea que la economía no crece, no hay empleo y demás, la Fed y cualquier banco central podría estimular la economía mediante inyección de liquidez. Eso hasta ahí lo sabemos, lo hemos visto en los argentinos estos últimos años, cuando asumió el nuevo gobierno. Entonces es algo que lo entendemos. Bien. Ahora bien, eso lo que yo expliqué brevemente es el manual, es la teoría, es lo que suele hacerse cuando hay una recesión o cuando hay una crisis o la economía crece. ¿Sí? Entonces, veamos la situación ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una crisis, hay tipo un COVID, una guerra, algo que necesita que haya inyección de capital. La verdad que no. Puntualmente así no hay. Y encima la economía de Estados Unidos está creciendo de manera muy robusta. O sea, en el último trimestre creció un 4% y justamente, o sea, tenés una economía creciendo, que también hay, el empleo se mantiene estable en Estados Unidos, y no tenés una crisis tipo COVID y demás. Entonces, si las cosas seguirían así, uno entendería que la Fed tiene que ir a sacar liquidez del sistema porque en algún momento la inflación va a seguir. Claro. Pero, y eso es lo interesante, está haciendo todo lo contrario. Está aumentando la cantidad de dólares en el sistema. En otras palabras, y si por ahí ya te perdiste, está haciendo lo que hizo el gobierno argentino durante mucho tiempo. Claro, te sigo perfectamente. De siempre de los países es que gastan más de lo que recaudan. Y Estados Unidos está en ese problema. Y nosotros los argentinos lo conocemos bien. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, tenés que acudir o a deuda o a emisión. Claro. Los argentinos, Argentina estuvo y tiene cerrado todavía el mercado de capitales durante mucho tiempo, entonces acceso a deuda no tenés, entonces recurría a lo que nosotros decimos la maquinita. Que la maquinita sería básicamente que tu propio Banco Central te compra la deuda. ¿Y a qué voy con esto? Estados Unidos podía darse el lujo, por así decirlo, de tener déficit fiscal. ¿Por qué? Porque tenía una ventana infinita de deuda. ¿A qué me refiero? Si Estados Unidos salía a pedir plata, todo el mundo se peleaba para darle a Estados Unidos, porque primero, es el dueño de la moneda más poderosa del mundo, y segundo, sabes que nunca te va a defaultear, porque si no llega a tener caja, te imprime dólares y te paga. ¿Sí? Claro. Entonces, eso es importante saberlo. Porque, ¿y quiénes eran esos compradores históricos netos de Estados Unidos? China, Japón y Europa. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo estos últimos años? Desde el 2010, por ejemplo, China redució su exposición a deuda de Estados Unidos y empezó a comprar oro en el 2010. Y así sucesivamente. Es decir, la deuda de Estados Unidos empezó a ser un poco menos demandada. Entonces, y Estados Unidos en ese proceso empezó cada vez a gastar más. Estados Unidos tiene un déficit fiscal muy importante, un déficit fiscal cercano al 6% del PBI, pero su economía sigue creciendo. Entonces, para seguir sosteniendo ese déficit, si ya los que te compraban te siguen comprando, pero ya en menor medida, ¿qué es lo que hace el Banco Central, la Fed, digamos? Empieza a comprar su propia deuda. Cuando compra su propia deuda, los bonos suben de precio y bajan las tasas.
Si Bien, hablé mucho y todavía no se entendió, en criollo, ¿qué está haciendo? Está dándole a la maquinita. Y por eso claro. te digo, si sos argentino, entendés esto. Ahí Que va. cuando el gobierno gasta de más, en este caso, eso, a ver, primero quiero hacer la aclaración, estoy haciendo no te digo una grosería, pero muy brusco el ejemplo de comprar Estados Unidos con Argentina porque salva la institucionalidad, el tamaño de la economía, etcétera, etcétera, pero en el fondo el mecanismo es el mismo. El gobierno tiene un déficit fiscal y a ver, lo llevo al ejemplo de una persona, cuando vos gastás más de lo que tenés dos opciones, o recurrís a deuda o haces un recorte. Claro. Si, si, si no querés hacer recorte, tenés que recurrir a deuda, pero la deuda no es infinita. A Estados Unidos no se les cerró eso todavía, por eso tiene margen de maniobra. Pero cuando el gobierno de Argentina, por ejemplo, se le cierra la deuda, ¿qué hace? Empieza a darle a la maquinita que le decimos nosotros que Claro. recompro mi propia deuda y mantengo todo artificial. Bueno, eso es lo que está haciendo Estados Unidos y eso el mercado lo sabe. O sea, esto no es un gran secreto, esto No, lo no, sabe todo el claro. mundo. Y obviamente el mercado, y cuando digo el mercado somos nosotros, toma recaudos con eso y me compro cualquier cosa que no sea dólar para no tener dólar quieto para que básicamente no me licúen. Claro. Voy de vuelta, y esto siendo argentino lo vas a entender. Cuando en el pasado el gobierno tenía mucho déficit fiscal, parece como si fuera otra Argentina, pero estaba hablando de la Argentina de hace 3 años. Sí, hace poco, anteayer. Claro, sí, sí. El gobierno anterior gastaba cada vez más, no quería hacer el ajuste, no podía tomar deuda porque tenía cerrada la ventanilla de dólares y en moneda local había emitido una cantidad impresionante de pesos. ¿Y qué tiene de consecuencia eso? Si sos argentino lo sabés, una eventual inflación o devaluación o ambas. Ujú. Y entonces vos sabés que si vos tenés pesos y el gobierno sigue emitiendo, tus pesos cada vez valen menos. Vale menos. Entonces, el argentino que hacía, en su hábito va y se compra dólares. En el mundo está pasando exactamente lo mismo, pero con el dólar. Claro. Pero es muy distinto dos cosas. La velocidad de ese proceso, porque nosotros los argentinos ese proceso lo vivimos de manera muy... En el caso de Vertiginoso. Estados Unidos no se nota. ¿Y por qué digo no se nota? Vos, si estás escuchando esto y tenés dólares en tu colchón, tenés que saber que te están licuando. O sea, esos dólares están perdiendo valor por estos movimientos que acabo de describir. Pero el tema es que no se ve diariamente como era Argentina. O sea, vos, si en la Argentina de hace 3 años te olvidabas la plata en la cuenta bancaria No, sin claro. generar un peso durante un fin de semana, el lunes la sentías. Sentías porque todo subía y sentías como era muy vertical como perdía el valor ese. En cambio, con los dólares no pasa eso, es mucho más lento. Pero de acá a 5 o 10 años vas a sentir cómo esos dólares que hoy vos tenés guardados pierden valor todo el Valor de tiempo porque compra. pierden valor de compra, Ahora, exactamente. la pregunta, Nacho, y perdóname porque Sí, te seguí con muchísima atención y lo dijiste muy claro y la verdad que fue muy didáctico de la manera que lo explicaste. Antes contra el peso, cuando teníamos el problema con el peso, uno decía, bueno, o coloco el dinero en tasa, que eran tasas astronómicas, ¿no? Para atraer justamente y que no nos vayamos al dólar o nos íbamos al dólar. Ahora, el que tiene el dólar en el colchón, el que tiene CDR que cuando tenga que obtener el rendimiento o venderlos en algún momento, te van a dar dólares. ¿A dónde te vas? Los argentinos perfecto. probablemente no sepamos a dónde irnos a otro lugar que no sea el dólar si estamos en dólares. Perfecto. Acá una aclaración importante y hay que decirlo porque, a ver, la lógica, como expliqué recién, es la misma, pero hay diferencias sistemáticas en la realidad. ¿Cuál es una de esas? De que nosotros los argentinos vivimos en carne propia esto con la inflación, muy marcadamente con la inflación. En el caso de los dólares, o sea, cuando los dólares pierden valor, no necesariamente se ve siempre con la inflación de Estados Unidos, que la hay, sino también con otros activos porque es como tengo que abrir la cabeza y mirarlo a nivel global. ¿Por qué? Porque si vos Claro. ves, por ejemplo, contra monedas de países desarrollados, este es un hilo muy bueno que, lo tengo que decir, lo publicó Fernando Corval en Twitter, estoy Ujú. tomando datos de él, muy bueno, muy didáctico. Contra monedas de países desarrollados, por ejemplo, el dólar cayó un 12% desde enero de 2024. En Es un año. decir, si vos tenías euros, yenes, libras y demás, hubieran ganado contra el dólar. O sea, el Contra el dólar dólar. perdió ante esos valores. Claro. Después, otra cosa, monedas de Latinoamérica,
y activos financieros como por ejemplo el S&P 500. O sea, ¿a qué voy? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Si vos hace 20, 24 o 2 años tenías dólares en el colchón, no solo perdiste contra la inflación en dólares, sino también contra monedas de otros países, Contra contra otros activos activos. financieros y demás. Exacto. Entonces, eso es importante saberlo, porque cuando esto se produce a nivel mundial, y aprovecho, es eso, porque el argentino cuando se veía contra las cuerdas porque el peso pierde valor, se va al dólar, o sea, es automático. Tengo peso, compro dólar. Tengo peso, compro dólar. El mundo no es tan sencillo así. Porque, muy a grosso modo, ¿qué es lo que hace los mayores inversores? O sea, yo siempre le digo a los clientes, así como nosotros tenemos muy el dólar en la cabeza, el mercado a nivel mundial tiene muy presente al oro y la plata, y ahí volvemos al tema de los metales, Claro, como este refugio de valor. claro. ¿Sí? Entonces, cuando hay mucha tensión o hay mucha incredibilidad o mucha volatilidad y vos perdés la confianza en la moneda a nivel global, te vas a activos como el oro y la plata. Pero ¿qué pasa? No es solamente eso, o sea, no quiero que se entienda de que así que Argentina es pesos, me van a licuar, compro dólar, el estadounidense hace, uy, dólar, me van a licuar, me compro oro. No, no es tan así, sino que justamente se compran activos financieros, S&P 500, CDRs y demás, activos reales, real estate, por ejemplo, acciones de países emergentes, o sea, se diversifica mucho más. Claro. Entonces, y aprovecho para decirlo, si vos te pones a ver el último año, por ejemplo, emergente le fue muy bien. A Chile, a las bolsas de Chile, de Brasil, ya solamente en enero subió un 12% en dólares. Mirá. Y así muchos otros mercados. ¿Por qué? Porque ahora Brasil es una superpotencia o porque desarrolló sus empresas, están ganando más plata, y ahí es interesante saberlo. Están subiendo de precio todos los activos financieros y sobre todo los emergentes, y ya voy a explicar por qué emergentes puntualmente, pero porque el dólar se está debilitando. Claro. ¿Entendés? Ese es el concepto de fondo y eso es lo que hay que entender. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta es, el inversor hoy, primero me quedo tranquilo y porque hice los deberes en decirle a la gente, si vos tenés dólares en el colchón te están licuando, en 5 años esos dólares van a perder valor y mucho. Segundo, no quiero ser malo, digamos, y solamente dejarte con esa preocupación y no darte otra solución. Te digo, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo diversifica, invierte esos dólares en otros activos como puede ser activos financieros y oro y plata. Y ahí aprovecho para hablar de los metales. Yo, la verdad, le recomiendo a los clientes tener metal, pero una proporción muy chiquita del portafolio. ¿Por qué? Porque el oro y la plata son, perdón que lo diga, son piedras. O sea, no te generan valor a largo plazo. Eso es un mineral que por tener no te genera nada, es refugio de valor. En cambio, por ejemplo, cuando vos invertís en índices, empresas y demás, ahí sí hay generación, porque son empresas que generan caja. Claro. Y obviamente. Y que van a crecer, y se van a capitalizar, y van a valer más dinero, digamos, a medida que vayan creciendo en su capitalización, ¿no? Eso es notorio. Eso que se espera y que por ahora lo ha demostrado el S&P 500, por lo menos. ¿Sí? Entonces, es importante, espero haber sido claro, pero esto es un poco, en breve, en resumidas cuentas, lo que está pasando a nivel mundial. Por eso sube el oro y la plata. Y no terminé de decir que justamente el viernes pasado, Trump, que es el presidente de Estados Unidos, nominó a un nuevo chairman para la Fed, o sea, un nuevo presidente para el Banco Central de Estados Unidos, y obviamente ya el oyente estará prestando atención que eso es una medida mucho más que relevante, porque dependiendo cuál es el tino, cuál es la idiosincrasia y el historial de ese presidente, es lo que por ahí podemos ver qué es lo que podemos esperar a futuro. Y el tipo que se llama Kevin Walsh, que es el que él nominó, que todavía no está definido, porque Powell, que es el actual presidente de la Fed, tiene mandato hasta mayo, se caracteriza porque tiene un pasado muy hawkish. ¿Qué es eso? Que él es muy partidario de que la Fed tiene que ser estricta con el control monetario, tiene que mantener a raya la inflación sí o sí, y eso implica sacar plata de la economía. En otras palabras, fortalecer el dólar. Y con solo el anuncio, Josi, con solo el anuncio del viernes, la plata te cayó un 35% y el oro un 12%.
De ahí Entonces, viene. para que veamos lo sensible que es el mercado ante estas cosas y lo importante que hay que estar informado, porque uno dice, me quiero proteger de la licuación del dólar, voy y compro oro, porque puedes comprar a través de un CDR, GLD es el ticker, Exacto. lo compraste 10% abajo. Claro. ¿Entendés? Entonces, es importante verlo, es importante diversificar y sobre todo interiorizarse, preguntar, no mandarse solo. Y por ejemplo, para eso son estos espacios también. Esto va a quedar grabado, lo pueden encontrar en un podcast que estoy subiendo en Spotify con vos, Josi, Finanzas sin cuartel. Me encuentran así en Spotify. En YouTube con mi nombre, Ignacio Chocobar Molina, y en Instagram, inversiones.ignacio, donde vamos subiendo todas estas cuestiones. Ahí vamos a repasar todo este material. Te agradecemos mucho, Ignacio, y lo vamos a seguir en la dinámica semana a semana, pero hemos entendido perfectamente por qué cayó el oro entre el viernes y durante todo el fin de semana y qué es lo que está pasando con el dólar, que son dos conceptos muy importantes que veníamos con una gran incertidumbre durante todo el mes de enero y además estábamos de vacaciones y no nos podíamos encontrar en esta pantalla. Ignacio, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y nos comunicamos la semana que viene. Dale, Josi, muy contento de haber estado acá y nuevamente con muchas pilas de dar difusión a estos conceptos y obviamente todos, tengamos los ahorros que tengamos, justamente salgamos adelante y dándole un rédito y proteger a nuestro capital que tanto nos cuesta generar. Se viene un 2026 picante y ahí estaremos. Abrazo, Nacho. Hasta luego, Josi. Chau, Chau, chau. chau.